Igualdad y diversidad. Las nuevas tareas de la democracia. Por Alain Touraine. 4. De las políticas del progreso a una política de los actores. Debemos concluir que el progreso debe ser definido en toda circunstancia como la eliminación de los actores conscientes o organizados, con sus objetivos políticos globales y su ideología, a favor de la lógica natural de las redes de acción estratégica. A esta conclusión se dejan inducir a menudo los demócratas que reconocen el agotamiento de los modelos revolucionario y liberal. Cada vez con mayor frecuencia, la idea democrática se reduce al pluralismo de las candidaturas sometido a la libre elección y al respeto de algunas reglas del juego. Nos remitimos hacia atrás un siglo y medio o dos, cuando los federalistas americanos, Tocqueville o los Whigs ingleses, buscaban evitar lo que llamaban la tiranía de la mayoría y pensaban que si el pueblo debía escoger entre diversos partidos y programas de gobierno, no era de su competencia, sin embargo, intervenir en su elaboración que concernía a una élite, por otra parte muy exigua. Pero un régimen tal es más oligárquico que democrático, y a lo largo del tiempo ha sido acusado, en general con buen tino, de establecer condiciones institucionales aptas para mantener o consolidar el poder de las élites dirigentes, económicas, políticas o mediáticas, limitándose a favorecer la alianza entre poder político y dinero. Y un régimen así privado de principios igualitarios no puede más que inducir a la formación de un contrasistema político populista, nacionalista y autoritario. Este es un peligro tanto más concreto desde que las barreras sociales ya no son capaces de tener al pueblo lejos de los campos de juego de los gentlemen, evolución esta que las élites no pudieron impedir. Es hacia una conclusión exactamente contraria que me parece necesario proceder para refutar al mismo tiempo las concepciones revolucionaria y liberal de la democracia, porque ambas llevan a la eliminación de la política y en lugar de someter la sociedad civil a las intervenciones de la sociedad política, la subordinan a una u otra forma de naturaleza social. Para moverse en esta dirección, el pensamiento democrático debe transformarse profundamente. Antes de oponer a una organización injusta de la sociedad y del orden político el antídoto de una visión optimista de la evolución histórica, debe reconocer que el actor social, vale decir aquel empeñado en relaciones sociales concretas, profesionales, económicas, así como firmemente unido a la nacionalidad o a la clase, busca acrecentar su propia autonomía y controlar el espacio de tiempo y las condiciones de trabajo o de existencia en los que vive. Precisamente aquí va colocada ya la clásica contraposición entre libertad de los antiguos y libertad de los modernos, como ha sido definida en el breve, brillante texto de Benjamin Constant, 1817. Mientras que la democracia busca su propio fundamento en el interés de la ciudad o en el movimiento de la historia, nos mantenemos todavía en el ámbito de la libertad de los antiguos, asociada a la moral del deber y a la política del progreso. Solo cuando los dioses de la ciudad o de la historia envejecen y mueren, la libertad pasa a ser interior, defensiva. Solo entonces se define en términos sociales y la idea democrática, que para contrarrestar los poderes ya no puede apelar a un principio superior a ella, sea ciudad, razón o historia, debe apelar a la resistencia del sujeto personal, a su deseo de ser autor, autor de su propia existencia, contra una lógica civil e histórica que se le muestra cada vez más destructiva de su libertad y aún más de su identidad. A partir de ese momento, la idea democrática se vuelve contra todas las filosofías de la historia. Este vuelco de perspectiva no ha acontecido en el ámbito del pensamiento liberal a lo Tocqueville, pero se advierte en el corazón de la sociedad industrial en el pasaje de los derechos del hombre y del ciudadano a los derechos de los trabajadores, categoría definida por el puesto que se ocupa en el interior de las relaciones sociales de producción y de decisión. No siempre tal vuelco se ha realizado desde el punto de vista de la democracia, y alguna vez ha generado la idea antidemocrática de dictadura del proletariado, pero así se ha realizado en la democracia industrial a la inglesa, defendida por Fabiani y analizada en los aspectos sociológicos por T. H. Marshall. En este modelo de relaciones industriales, las categorías de la democracia política se adaptan a situaciones sociales concretas. Los asalariados defienden, en este espíritu, no solo intereses, sino también, en igual medida, derechos.
En primer lugar, su derecho a negociar las condiciones de trabajo, de ocupación y de retribución. En un espíritu análogo discutimos hoy los derechos culturales de las minorías y, lo que más importa, los derechos de las mujeres, que no pueden, por cierto, ser consideradas minoría. Tal reconocimiento de los derechos de los trabajadores es posible solo a condición de que ellos reconozcan, a su vez, los derechos de sus empleadores. O sea, reconozcan a estos últimos como actores sociales que despliegan un rol productivo de empresarios mientras defienden determinados intereses privados. La democracia industrial o la democracia cultural presuponen, por lo tanto, que las categorías sociales interesadas sean concebidas como actores a quienes sus interlocutores adversarios y la ley les reconocen el derecho de disponer la libertad y garantías, sin las cuales no pueden existir actores, o sea, individuos o grupos capaces de modificar su propio ambiente y de afirmar y reforzar el control sobre las condiciones y las formas de su propia actividad. Esta concepción está muy alejada de aquella que define a los actores sobre la base de los intereses adquiridos y contrapone a su egoísmo la fuerza liberadora del mercado o de la planificación. Porque sobre esta concepción de los actores sociales como agentes de progreso o de regresión histórica, se basaban tanto la concepción revolucionaria como la liberal de la democracia. Para los revolucionarios, se necesitaba superar las contradicciones entre el orden social constituido y el desarrollo de las fuerzas productivas, de los conocimientos y de la razón. Los inevitables conflictos no ponían de frente a actores con orientaciones e intereses al mismo tiempo contrapuestos y complementarios, sino, para decirlo con Lukács, una totalidad, es decir, el sentido de la historia y la defensa de intereses privados. La acción democrática era tanto más necesaria en cuanto los trabajadores o las naciones o cualquier otra figura del pueblo estaban totalmente dominados, explotados o alienados. Cuanto menos son los actores, tanto más débiles, dependientes o manipulados son, pensaban los revolucionarios, y más es necesaria la construcción voluntarista y acaso violenta de la democracia. Pero, ¿cómo no advertir que cuanto más real es esta situación, menos posibilidades hay de que la democracia se realice? La visión liberal no era fundamentalmente diferente. Desconfiaba en igual medida de las relaciones entre los actores sociales que pueden considerarse portadores de intereses opuestos, pero dentro de orientaciones culturales o de una pertenencia nacional común. Buscaba reducir las contrataciones colectivas a encuentros de intereses, conducidos dentro de un contexto social lo más concreto y circunscripto posible. Por ejemplo, privilegiando los acuerdos administrativos colectivos en el caso de las contrataciones de trabajo, lo que dejaba a la acción política gran independencia respecto a las relaciones sociales organizadas que no debían interferir con el comportamiento espontáneo de los actores económicos. Por el contrario, el modelo de política democrático inaugurado por la democracia industrial crea relaciones muy estrechas entre actores políticos y sociales. No ya, como querría el pensamiento revolucionario, aún el moderado, subordinando el movimiento social a la acción política, sino al contrario, haciendo entrar en las relaciones sociales concretas la referencia a ciertos derechos universales, creando por fuera del ámbito exclusivamente político nacional formas diversificadas de ciudadanía. Si definimos un movimiento social como una lucha por la apropiación social de recursos culturales reconocidos conjuntamente por todos los adversarios, la democracia aparece necesariamente ligada a la formación de los movimientos sociales. En la era industrial, es este el espacio donde empresarios y trabajadores han organizado sus conflictos sobre el uso social de un progreso técnico reconocido por ambas partes. Aquí están plenamente asentadas las instituciones democráticas, aun cuando a veces, especialmente en el caso británico, el sufragio universal se haya afirmado con mucha lentitud, ya que tales movimientos y conflictos sociales vinculaban un principio no social, la fe en el progreso, con relaciones de poder que eran defendidas o atacadas. Es este el motivo por el cual la democracia industrial es contemporánea de la división liberal y revolucionaria que creían también en el progreso. Pero las políticas de democracia industrial, que han dominado nuestra experiencia política europea durante largos periodos, en particular después de la Segunda Guerra Mundial, han asociado progreso y conflicto social, elaborando la idea de los derechos sociales. Esta asociación entre democracia y movimiento obrero nos ha llevado a salir de la filosofía de la historia, liberal o revolucionaria, y a poner cada vez más en primer plano la idea de justicia social y de dignidad humana.
En particular, las políticas de welfare state, en un primer momento creadas en el espíritu igualitario propuesto por los ingleses y en el espíritu de asistencia a los trabajadores propio de Bismarck y después de los franceses, han sido progresivamente ampliadas, transformándose de acción de asistencia en acción de solidaridad, vale decir, de reconocimiento de los derechos de cada individuo según el espíritu de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948. Esta evolución ha sido empujada todavía mucho más por nuevos movimientos sociales, si bien estos últimos se han detenido con frecuencia a mitad del camino entre la sociedad industrial y un nuevo tipo de cultura política. A medida que era puesta en cuestión la confianza en el progreso, las soluciones liberal y revolucionaria perdían su fundamento principal, y la idea democrática ha comenzado a encontrar cada vez más alimento en la defensa de las identidades personales y colectivas en un mundo dominado por mercados que intervienen de manera creciente sobre el terreno de la cultura y de la personalidad, y ya no solo en el ámbito de los bienes y de los servicios materiales.